Bueno, pues hoy vamos con un episodio más de Historias de la Historia y vamos a revisar la historia del último rey de Irak. El último rey de Irak, Faisal II. Hace más de 6 décadas la monarquía iraquí llegó a su fin con un sangriento golpe que mató al rey. Muchos iraquíes aún creen que fue el comienzo de un catastrófico deslizamiento cuesta abajo. El 14 de julio de 1958, el joven rey Faisal II de Irak fue asesinado por un golpe militar que derrocó a la monarquía hashemita e instauró una dictadura. Poco después de las 5:30 de la mañana, el Palacio Real de Bagdad fue rodeado de tanques militares de los rebeldes que abrieron fuego, causando que gruesas columnas de humo volaran desde los pisos superiores del edificio. El príncipe heredero, Abdullah, tío regente y manipulador de Faisal, al darse cuenta de que el palacio estaba rodeado, ordenó a los guardias reales que se rindieran y que ondearan una bandera blanca desde el techo. Poco antes de las 8, Faisal II, de 23 años, otros miembros de la familia real, un grupo de sirvientas y cocineros de Pakistán salieron por la puerta de atrás del palacio en llamas para enfrentarse a un semicírculo de oficiales armados. Se les pidió que se volvieran hacia la pared y lo que sucedió después no está claro. Una versión dice que los rebeldes abrieron fuego causando la muerte de todos con la posible excepción del rey, quien, según algunos testigos, no falleció de inmediato. Un cocinero de la Casa Real más tarde dijo que estaba absolutamente seguro de que había visto a Faisal II ya pasado por las armas, ¿no? Un camión cargado de cadáveres del palacio fue inspeccionado por un médico que estaba tan horrorizado por la mutilación que no pudo decidir si las mujeres pertenecían a la familia real o eran sirvientas. El cuerpo del rey fue llevado al Hospital Real de Bagdad, donde después de algunos días a los testigos se les permitió verlo para demostrar que estaba realmente, pues, muerto. La noticia fue confirmada por la insurrección el 20 de julio. El cuerpo del odiado príncipe heredero fue entregado a la multitud, que le cortó las manos, los pies y exhibió sus restos como trofeo. Este era Faisal II de niño, cuando su papá fallece. Él, pues por ser tan pequeño de edad, no podía asumir el cargo de rey. Entonces se le encarga a su tío y permanecer como regente en lo que él cumple la mayoría de edad, ¿no? Él era de chico, miren, aquí en la foto. Y este era no estoy seguro si su papá o su tío, pero bueno. El cadáver desnudo y mutilado de este descendiente del profeta Mohammed, porque hemos mencionado en algún podcast que la familia Hashemi, que es actualmente la que todavía gobierna en Jordania, vienen de la línea directa de la familia del profeta Mohammed, ¿no? La familia Hashim viene de ahí. Eh, Hasta el Ministerio de Defensa fue colgado por el cuello desde el balcón el cadáver de Faisal II. Finalmente se registró un informe del Foreign Office, le pasaron un automóvil por encima hasta que quedó aplanado en el suelo al cadáver. Sin embargo, en el asesinato del joven rey Faisal, que había vivido modestamente y era inocente de toda corrupción, había, según el embajador británico, evidencia de una gran vergüenza y dolor. Su cuerpo fue enterrado en estricto secreto en el cementerio real de Adamilla. Faisal II había nacido en 1935, mientras que el mundo se preparaba para una guerra pues devastadora, ¿no? Ya sabemos qué guerra, la guerra de guerras, ¿no? Vivió una época de agitación en Oriente Medio y un creciente nacionalismo panárabe. Recordamos que esta era la época de los movimientos panarabistas, ¿no? En Egipto, sobre todo en Egipto, con Nasser, ¿no? Y murió en una revolución que también acabó con la monarquía de Irak. Se convirtió en rey de Irak con solo 3 años, en abril del 39, después de que su padre, el rey Ghazi bin Faisal, falleciera en un accidente automovilístico. Recordemos que aquí los nombres en árabe siempre bin es hijo de, ¿no? O sea, Ghazi, hijo de Faisal, ¿no? Faisal I, que era el abuelo de Faisal II. El linaje de Faisal cruzó las fronteras. Su madre, la reina Aliya, era hija de Ali bin Hussein, quien era el rey del Hijaz, que era el cuidador de los lugares sagrados de Meca y Medina, antes de que llegaran los ingleses, quien había huido a Irak cuando fue depuesto por Abdulaziz ibn Saud.
el primer rey de lo que ahora conocemos como Arabia Saudita o Saudi Arabia, el reino de Saudi de la familia Saud, en 1925. Durante la segunda conflagración mundial, cuando Irak se alió con Gran Bretaña y Estados Unidos, el joven Faisal vivió con su madre en Berkshire. Más tarde, cuando era adolescente, fue educado en la escuela de Harrow junto con el futuro rey Hussein de Jordania, su primo hermano. El rey de Jordania, Hussein, era el papá del actual rey de Jordania, Abdalá. Los dos se hicieron amigos íntimos y pudieron haber considerado fusionar sus reinos. Antes de convertirse en rey, Faisal también visitó los Estados Unidos en el 52 y se reunió con Harry Truman. Miren, aquí está ya un joven Faisal. Cuando era adolescente. Como era muy pequeño y con mala salud, pues sufría asma, comenzó su reinado bajo la regencia de su tío materno, el represivo y enormemente impopular príncipe heredero Abdullah. El 2 de mayo del 53, en dos ceremonias paralelas, una en Bagdad y otra en Amán, los primos Faisal en Irak y Hussein de Jordania fueron entronizados como reyes. Sin embargo, Saddam Hussein más tarde diría, aunque no simpatizaba con la monarquía, estaba fascinado por el carácter y el porte del joven Faisal. La marea se estaba volviendo contra la dinastía Hashim iraquí. Trágicamente, su estrecha alianza con Hussein, el hombre en quien más confiaba en el mundo, fue lo que lo condujo a la destrucción de Faisal. En el verano del 58, el rey de Jordania pidió ayuda militar iraquí durante una escalada de violencia en el Líbano, donde la guerra civil parecía a punto de estallar. El 13 de julio, dos brigadas de infantería del ejército iraquí recibieron órdenes de dirigirse a Jordania a través de Bagdad. Esa noche, Faisal II, el odiado e influyente príncipe heredero, y otros miembros de la familia real estaban en el palacio. El brigadier Abdul Karim Qasim, un oficial descontento con la monarquía y al mando de las dos brigadas, se dio cuenta de que tenía una oportunidad de oro, ahora o nunca, la posibilidad de utilizar sus tropas para derrocar al régimen monárquico. En lugar de enviarlas a Jordania, las dirigió hacia el palacio de Qasr Rihab. Esa noche la monarquía Hashim de Irak murió de la forma más sangrienta posible. Ahora, recordemos siempre lo que le ha traído problemas a las monarquías de la zona árabe ha sido y no solo árabe, en todo el Oriente Medio y Próximo, ha sido su relación, la estrecha relación que han mantenido con el Reino Unido. Ejemplo de ello, pues ya lo hablamos en el podcast de Mohammed Reza, del último rey de Irán, el último Shah de Irán, que tenía una relación estrecha con Reino Unido, lo cual el pueblo veía pues como una traición, ¿no? Faisal era un joven generoso, tranquilo y muy modesto, recordó Jabbar Humud al-Jaefri, el chofer personal del rey, cuando se cumplieron 60 años del magnicidio. Solía sentarse con los pobres en cafés públicos, caminar por el mercado sin restricciones ni guardaespaldas. No se sintió amenazado por las condiciones de seguridad estables del país. Su gobierno fue justo y durante su reinado el país prosperó. Además era un hombre generoso, tranquilo y muy modesto. Miren aquí el joven Faisal. Sufría de asma, pero vivía como cualquier persona común, continúa el relato de Al-Jeffrey. No se podía decir que él era un rey. Nunca imaginé que Abdul Karim Qasim lo traicionaría porque era uno de los oficiales que estaba tan cerca del rey y del primer ministro. El reino era básicamente manejado por el tío y guardián del rey, Abdullah. El rey solía visitar la tumba de sus padres en el cementerio real todos los viernes. Recuerdo que un día estaba sentado en un café cerca de la corte y el rey pasó y me vio. Entró y me pidió que jugara con él. También recuerdo ese día porque el propietario de la cafetería ofreció té y café a todos los clientes de la cafetería de forma gratuita porque el rey los había visitado. Al-Jeffrey es uno de los miles de iraquíes que recuerdan con nostalgia la monarquía hashemita. En mi opinión, dice, hubiera sido mucho mejor si los que habían llevado a cabo el golpe hubieran exiliado a la familia real como sucedió en Egipto. De mi amor por esa era decidí seguir siendo un monárquico. Lo recuerdo todo porque amaba al rey. Desde el 58 hasta hoy nunca he visitado la zona del palacio porque no quiero que me recuerden ese trágico día, ese horrible día, dice. Hay una gran diferencia entre ayer y hoy en términos de seguridad que tenemos, pero también en términos de ética, honor y liderazgo. Todos los horrores del golpe son un punto negro en la historia de Irak.
Aunque el sistema monárquico bajo la dinastía hashemita duró menos de 4 décadas, todavía muchos consideran que la monarquía constitucional es un periodo de oro en la oscura historia del país y que la ejecución del rey solo dio como resultado una república tumultuosa y en última instancia la dictadura brutal de Saddam Hussein. ¿Por qué? Porque Hussein era muy cercano al que le dio golpe de estado al rey Faisal II, Qasim. Ahora dice, Sadai Khalid, un empresario de Bagdad, describió al brigadier Qasim como un hombre loco, que mató al rey y otros miembros de la familia real a sangre fría. El militar abrió las puertas de la sangre y liberó los homicidios, torturas, saqueos desde los albores de ese negro 14 de julio hasta ahora, dijo Khalid a Arab News. No habríamos pasado por todas estas tragedias si la familia real todavía estuviera aquí. Miren, esta es la tumba de Hussein, digo de Faisal II, perdón. Este sentimiento es común en Bagdad, incluso entre los nacidos décadas después de que terminó la dinastía. No solo que la desaparición de la monarquía fuera el comienzo del descenso del país hacia la dictadura y años de guerra, sino también que el golpe de Estado sin piedad hacia la familia real sentó un precedente sobre cómo las figuras más poderosas del país tratan con los opositores políticos. Durante el reinado de Faisal II, el reino estaba ganando prominencia en el escenario mundial y era más democrático y más joven que hoy, opina Saad Mohsen, profesor de Historia Moderna en la Universidad de Bagdad. Estábamos lejos de la sangre y la lucha que hemos llegado a conocer. Pero también Irak era un país de enorme polarización social durante el reinado de la dinastía hashemita. Mientras que las clases ricas y bien conectadas disfrutaban de la buena vida en una capital próspera, el resentimiento se estaba acumulando entre los pobres, que eran más conservadores y receptivos a las quejas de la monarquía, que era demasiado compatible con las necesidades de Occidente, muy similar a lo que pasó en Irán, ¿no? El Shah en Irán pues era muy cercano al Reino Unido, al mundo anglosajón, a Francia también, y algo así pasó aquí. El sistema real no fue tan bueno como la gente piensa, opinó Abdallah Jabbat, de 54 años. La gente simplemente está cansada de inseguridad y por eso está dispuesta a volver y vivir bajo el sistema real. Pero no saben que la mayoría de las políticas adoptadas por la familia real en ese momento eran sectarias y discriminatorias. Este fue un periodo de mayor prosperidad ayudado por los ingresos del petróleo y marcado por una rápida industrialización, escribió en el diario Nikash el columnista Faisal al-Jafai. Sobre esa nostalgia monárquica de los iraquíes, en su opinión fuera de lugar, tal vez es natural que los iraquíes vean esos años a través de lentes teñidos de rosa. Los relatos históricos del periodo lo recuerdan como un país culto orientado hacia el exterior, seguro de sí mismo en su lugar en el mundo, menos poblado que el Cairo, más cosmopolita que Damasco, la capital de Siria. Saddam Hussein, quien llegó a la presidencia en el 79, fíjense qué curioso. Hussein llega a la presidencia de Irak en el mismo año de la Revolución Islámica de Irán. Por eso es que en esa década se van a confrontar directamente. Recordemos, Saddam Hussein con apoyo de Estados Unidos de América, quien después terminaría deshaciéndose de él, y el Shah de Irán con el apoyo la República Islámica que depuso al Shah de Irán con el apoyo de la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría. Bueno, Saddam Hussein colocaría al país en su calamitoso curso de guerras extranjeras y dictadura brutal, pues el conflicto contra Irán, ¿no? Vivió fascinado por la figura del joven rey asesinado al punto de restaurar el mausoleo real donde se encuentra la tumba de mármol junto a la del rey Ghazi. El lugar de descanso de Faisal II ha sobrevivido a algunos de los episodios más oscuros de la historia de la nación, como la intervención norteamericana de 2003. Como si eso no fuera suficientemente indigno, Faisal alcanzó una subespecie de inmortalidad. Fue el modelo para el príncipe Abdullah de Kamet, un personaje de las aventuras de Tintín del escritor de cómics belga Hergé. Bueno, pues esa es la historia de Faisal II, que fue víctima de las circunstancias, ¿no? Y de su juventud. Este artículo que acabo de leer pues es de Darío Silva D'Andrea, de septiembre del 2020. Esta era la bandera de Irak durante el periodo Hashim, era casi igual a la de Jordania. La de Jordania es con una estrella, ¿no? Porque eran reinos hermanos, eran reinos hashemitas. Ahora, para meternos en contexto, el por qué pasó lo que pasó, pues este era el papá de de Faisal II, Ghazi, que falleció y dejó a su hijo muy joven, ¿no? De hecho, Ghazi falleció en circunstancias extrañas, pues su fallecimiento nunca fue aclarado y la teoría
más aceptada es que fueron los mismos británicos quienes se deshicieron de él. Ahora, ¿cuál es la línea? Este es Faisal I, el rey que pone que pone Reino Unido en Irak. Su abuelo de Faisal II, él nacido en 1885 en el Hiyaz, lo que ahora es Arabia Saudí, y falleció en el 33. Curiosamente, de Faisal I se pueden decir muchísimas cosas muy, 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 muy interesantes. Él es el que apoya la rebelión árabe, la revuelta árabe contra los turcos también. Y además, ahí hay puntos de encuentro entre historiadores. Unos consideran que probablemente tenía un acercamiento, un franco acercamiento con los sionistas británicos y que dentro de todas estas promesas británicas, cuando el Reino Unido, en el marco de la Primera Guerra Mundial, le promete a los judíos europeos un estado judío en Medio Oriente, y también le promete al mismo tiempo a los árabes una unificación árabe en la región. Al final, la unificación árabe nunca se va a llevar a cabo. El Estado judío sí se va a llevar a cabo en el 48. Y Faisal fue parte de todo esto porque él tuvo una relación cercana con Lorenz de Arabia, ¿no? Eh, en el mundo, en la historiografía árabe, se le considera pues un tipo cercano al sionismo, ¿no? Sin embargo, también hay que entender que fue un poco pues víctima de su contexto histórico. Eh, Él probablemente también pensaba en la unificación árabe y creía que una de las salidas a la unificación árabe era pues también permitir el Estado judío, ¿no? De hecho, para él no era tan importante Jerusalén, el tercer lugar más importante en el Islam, como lo era Meca y Medina, ¿no? Ahorita vamos a ver por qué. Él participó en la Conferencia de París de 1919 para acordar las condiciones de paz después de la derrota de Alemania. Eh, Ahora, Faisal I pues, fallece en el 33, ya como rey de Irak. Eh, Irak es admitido en el 32 como miembro de la Sociedad de las Naciones, lo que ahora es la ONU, ¿no? Un año más tarde, pues Faisal fallece. Él fallece por básicamente un poco joven, pero no es asesinado, ¿no? A diferencia de lo que pasará con su hijo y con su nieto. A los 48 años de edad, básicamente sí estaba joven, él fallece, de hecho no fallece en Irak, fallece en Suiza. eh, y bueno, es todo un personaje al que también le dedicaremos un podcast, pero lo importante aquí es entender de qué línea viene. Hussein era el jerife de la Meca, el cuidador de los lugares sagrados del Islam, Meca y Medina, lo que ahora conocemos como, que, bueno, ahora están en Arabia Saudí. Él lo convencen los británicos de rebelarse contra los turcos, pero fíjense, eso fue un grave error, ¿no? Porque Hussein estaba apoyado originalmente por los turcos. Los turcos, aunque ocupando la región de la península árabe, le dejaban cuidar los lugares sagrados del Islam, ¿no? Bajo la protección del califa turco. Hussein en ese sentido pues era emir de la Meca y Medina. Al rebelarse contra los turcos, él creyendo que los británicos le iban a entregar la región del Hiyaz, lo que ahora es Meca y Medina, que está en Arabia Saudí, pues lastimosamente no es así. Los británicos terminan apoyando a la familia Saud, que era contraria a la familia Hashim. Le entregan la península arábiga, la mayor parte de la península arábiga a los Saud y exilian a los familiares, a los descendientes de Hussein a Jordania e Irak, ¿no? A Faisal le entregan, a uno de sus hijos le entregan Irak, el reino de Irak. En un principio le entregan Siria y después le entregan Irak. Le dicen, sabes que no te puedes quedar con la parte de Siria, pero te entregamos Irak. A su hermano Abdallah le entregan lo que ahora es Jordania. Y a
a su hermano Ali, al mayor, le entregan en principio la Meca y Medina, el Hiyaz, y finalmente los británicos se deshacen de él y se le entregan a los Saud. De aquí de esta línea viene Faisal II, Faisal I, luego Ghazi, que fue su hijo, eliminado por los británicos, y finalmente Faisal II. Su fallecimiento pues, se debe a unas circunstancias muy complejas, ¿no? Estaba entre dos mundos, ¿no? Entre el mundo occidental y el mundo tradicional iraquí. Y los intereses que había tenido su padre y su abuelo, Faisal y Ghazi, con los británicos, pues básicamente le costaron la vida. Aunque él poco o nada tenía idea de eso, ¿no? Porque él fallece muy, muy joven. Eh, él fallece a una corta edad, ¿no? Ahorita les digo exactamente a qué edad fallece Faisal II. Faisal II es asesinado a los 23 años de edad, era un jovencillo, ¿no? Entonces, esa es la historia del último rey de Irak, ¿no? Básicamente víctima del conflicto de dos mundos, del conflicto tradicional entre los tradicionalistas árabes y los intereses de Occidente, específicamente el Reino Unido, ¿no? Sus primos sí iban a alcanzar a conservar Jordania. Hoy en día todavía gobiernan Jordania. El rey actual es Abdalá II y su hijo heredero, el heredero de Jordania, es el príncipe Hussein. Cabe destacar que ahí en Jordania se les quiere muchísimo a los Hashim, ¿no? Porque pues, son descendientes directos del profeta Mohammed, ¿no? Para ellos es muy importante esta línea, ¿no? Y también es extraño porque a partir del asesinato de Faisal viene épocas obscuras, sumamente obscuras para Irak, ¿no? Y vamos a terminar con este video, ¿no? Vamos a terminar con este video donde estas son las últimas palabras cuando se le dicta sentencia de muerte a Saddam Hussein. Mire, pues es difícil para mí decirle esto. Esta es la cara de Saddam Hussein cuando se le dicta sentencia. Está al bote. Este video no es el bueno. Pero bueno, sabemos cómo terminó Hussein. Aquí está, miren. علينا أن نتطوع الأمريكان فلا تقدر لا أنت ولا أبوك يجيبني إلى مكان الإرادة. احترم نفسك. احترم نفسك أنت. أنا محترم نفسي. أنا قاضي. من يحترم يحترم. شنو هذا الأسلوب منك؟ Esas son de las pocas palabras que se le permitió decir a Saddam Hussein antes de que se le dictara su sentencia final. Y bueno, sabemos cómo terminó Hussein, no lo puedo poner porque nos banean el video. Pero bueno, dice el dicho popular, el que hierro mata, hierro muere, ¿no? Y Hussein, cercano de Qasim, acabaron así con la familia de Faisal II. Y décadas más tarde su vida acabaría pues de una forma también muy similar a la de Faisal II, a la del joven heredero del reino hashemita de Irak. Bueno, pues esa fue la historia de hoy en Historias de la Historia. Síganos para más contenido. Díganos qué otra historia les gustaría escuchar por acá. El último rey de Egipto probablemente sea la próxima historia que traeremos aquí al podcast. Pero bueno, muy interesante, ¿no? Y también habrá una segunda parte de Irak. El Irak postmonárquico. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí para llegar al Irak desangrado, al Irak que ha sufrido tanto y que es el que vemos hoy en día, ¿no? Síganos para más contenido, suscríbanse, campanita. Hasta luego.